a todos, ¿verdad? Los que están en las disculpas del caso, ¿verdad? De los problemas técnicos que encontramos, lamentablemente, a veces no se pueden controlar los problemas, ¿verdad? Los problemas técnicos, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Esta tutoría no va a ser muy larga, va a ser corta, solo vamos a tocar algunos puntos que nos hizo falta, ¿verdad? La vez pasada. Yo les recomiendo que estén atentos con la fecha del examen, ¿verdad? Antes, la fecha del examen creo que según vi era el 25 de octubre, o sea, prácticamente el otro domingo era la fecha del examen. Yo creo que ya bueno, según vi hay una programación en la plataforma donde ustedes pueden bajar y ahí menciona la nueva fecha para el examen, para entregar el ensayo y las demás actividades, ¿verdad? Entonces, yo les pido que estén atentos porque yo me he fijado que quizás algunos no se dan cuenta de cuándo van a entregar, entonces, y empiezan a entregar las tareas después de la fecha, ¿verdad? Entonces, y a veces, aunque uno quisiera, ¿verdad? Pero no se puede, ya son las reglas así, ¿verdad? Establecidas, que no se puede recibir tareas o actividades después de la fecha. Bueno, les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna pregunta. Revisando las participaciones de los foros, todos han participado muy bien, así que los felicito, ¿verdad? Hay varios comentarios, ¿verdad? Hay varias opiniones en el foro. Hay unos que escribieron sugerencias, hay otros que incluso hablaron de metodologías utilizadas en el ministerio. O leí uno que decía de que ahora dan clases por televisión, ¿verdad? Que esa era una buena metodología. Sin embargo, esto no es nuevo, o sea, dar clases en la televisión no es de este año, ¿verdad? Eso viene desde los años 60, ¿verdad? O sea, no habíamos nacido la mayor, o sea, quizás ni los docentes que están ahorita en la UES no habían nacido, la mayoría, ¿verdad? Pero más o menos por el año 66 creo que se inició la televisión educativa, ¿verdad? Siempre con el apoyo de los japoneses. Y en los años 70 surgió unos libros muy buenos que cuando yo estaba pequeña llegaron a mí. Yo ya no logré llevar esos libros porque se usaron en los años 70, ¿verdad? Entonces, y ya para los años 80, ¿verdad? Ya para todo, ya de los años 80 hasta acá, ya esos libros ya no los usaron. Sin embargo, llegaron, o sea, yo tuve la oportunidad de leer esos libros cuando estaba pequeña. No sé si alguno de ustedes les contó sus papás o algo, pero se llamaba el Tazumal. No sé si han oído de esos libros, el Tazumal. Alguien que está aquí, no sé si me puede hacer algún comentario o le han contado acerca de los libros del Tazumal o si los conocían. ¿Qué dicen ustedes? Nadie. Pues fíjense que esos libros son bien bonitos. A mí me gustaron, la verdad. Incluso gracias a estos libros a mí me gustó la ciencia. Porque el libro de ciencias naturales, había un libro de ciencias, ¿verdad? El de ciencias naturales se llamaba. Además de traer la teoría, traía la experimentación, ¿verdad? Y estaban los libros de matemática, ¿verdad? Donde uno complementaba los ejercicios. Eran bien interactivos los libros, bien bonitos. No sé por qué los descontinuaron, ¿verdad? O sea, eran buenos libros. Ahora deberían de tomar esa idea, digo yo, ¿verdad? Y cómo se llama, y actualizarlos, porque para mí, o sea, desde mi punto de vista, eran buenos libros, ¿verdad? Que se utilizaban en esa época.
No sé, alguien que quisiera hacer algún comentario, no sé. ¿Qué les pareció el foro? No sé, alguien que me podría decir qué les pareció el foro. Vaya, les voy a compartir la presentación, ¿verdad? No nos vamos a estar mucho tiempo. Fíjese, Wilber, de que los libros eran de los años 70, tengo entendido yo. Eran de los años 70 y se utilizaban para tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo grado. No me acuerdo, no sé si noveno. La verdad, yo logré ver el de cuarto, quinto y sexto. Y creo que séptimo, los demás no. Pero sí, fueron por los años 70 tengo entendido que los hicieron. Ya para los años 80 ya no se utilizaban. Ya se utilizaban otro tipo de libros, ¿verdad? Ahí me avisan si lo ven la presentación, la pueden ver. Pueden ver la presentación. Avísenme si ven la presentación. Fíjense que incluso he visto en internet que lo venden, fíjense, esos libros. Estaba viendo internet que hay quienes que venden esos libros para, quizás para, no sé si alguien, no sé si es para colección o alguien está interesado, pero son buenos libros. Lo único que están bien desactualizados, ¿verdad? La época. Ya pueden ver la presentación. Vaya. Wilber dice que sí. Wilson también. Vaya, entonces vamos a comenzar. Entonces esta sería la tutoría de repaso. Si no me equivoco, esta sería la tercera tutoría de repaso. Vamos a hablar un poco de la ingeniería didáctica y de la transposición matemática, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Quiero ver acá, lo vamos a ampliar, ¿verdad? Vaya, entonces la definición, ¿verdad? Ahí pueden ver la definición que dice de... Vamos a cerrar acá. Dice que lo definimos como el diseño de situaciones didácticas que permiten enseñar determinados conceptos a un grupo de estudiantes, ¿verdad?
siguiendo las indicaciones, condiciones y organización de todos los aspectos que constituye la teoría de situaciones de Brossou, ¿verdad? Entonces, la ingeniería didáctica, según nos menciona acá, ¿verdad? Viene de ciertas situaciones didácticas, o sea, en lo que surgió la investigación, ¿verdad? Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo los pasos de esta y viendo de que era muy similar a los trabajos que realizaban los ingenieros, ¿verdad? Decidieron los expertos ponerle ingeniería didáctica, ¿verdad? Entonces, acá vemos de que una de las principales, ¿verdad? Marcos teóricos para la ingeniería didáctica son las situaciones didácticas, ¿verdad? Y se utiliza la teoría de situaciones de Brossou, ¿verdad? Entonces, generalmente, no necesariamente se va a utilizar la teoría de situaciones. Aplican la teoría de situaciones para hacer este tipo de investigación. Vaya, entonces, los orígenes, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar acerca de la ingeniería didáctica. Bueno, los orígenes vienen de, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Como yo lo había mencionado, de la investigación, se origina de la didáctica francesa, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Según Artiguet, ¿verdad? Surgió de la investigación sobre los sistemas de enseñanza, ¿verdad? Entonces, y la metodología, según Gogny, ¿verdad? Se basa en la propia investigación, que se caracteriza por esquema experimental y registro de los estudios de caso y por la validación. Entonces, como metodología, ¿verdad? Un esquema experimental está basado en las realizaciones didácticas en el aula, ¿verdad? Entonces, eso se refiere acá a ese esquema, ¿verdad? Experimental. Entonces, eso es lo que se utiliza, ¿verdad? Los esquemas experimentales. Y el registro de los estudios de caso y por validación se basa en la confrontación entre el análisis a priori y el posteriori, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la metodología según Gogny. Entonces, la ingeniería didáctica esta metodología se basa en varias fases, ¿verdad? Son 4 fases. Una es la fase de análisis preliminar, ¿verdad? No sé si alguien quisiera comentar o qué entiende por análisis preliminar. Alguien que leyó, me imagino yo que algunos de ustedes que hicieron la tarea me podría comentar algo, ¿verdad? De qué es lo que comprende acerca del análisis experimental. ¿Qué me podrían decir del análisis experimental? ¿Cómo creen ustedes? Sí, generalmente se utiliza la teoría de situaciones, ¿verdad? No sé si vieron los videos de teoría de situaciones, donde menciona de unos fósforos que hacían unos, ¿cómo se llama? Hexágonos, y que tenían que calcular
cuántos fósforos se utilizarían para un número X de hexágonos compartidos, ¿verdad? Entonces allí estaban utilizando teoría de situaciones, ¿verdad? Entonces en base a eso fácilmente podrían hacer la investigación o podrían hacer una ingeniería didáctica, ¿verdad? Entonces, pero para eso, para iniciar, utilizan la fase 1, que es el análisis preliminar. Entonces, el análisis preliminar, ¿verdad? Debe basarse más que todo en objetivos planteados y en las necesidades observadas en los alumnos, ¿verdad? Entonces, antes, ¿verdad?, de hacer el estudio, tienen que ver ciertas características, ¿verdad?, que deben de tener los alumnos. Y se puede tomar también, ¿verdad?, los análisis más frecuentes, ¿verdad? En estos análisis, veamos acá, ¿verdad? Entonces, estos análisis frecuentes se refiere a la epistemología, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es la epistemología, ¿verdad? Entonces, sería allí la epistemología de los contenidos contemplados en la enseñanza, o sea, qué es lo que aprendieron, ¿verdad? ¿Cuál es su conocimiento? También los efectos de la enseñanza tradicional, ¿verdad? ¿Qué tipo o sea, como se está haciendo el estudio, se tiene que ver, ¿verdad?, qué tipo de enseñanza tuvieron esos alumnos, ¿verdad? Si fue tradicional, si fue constructivista, ¿verdad? Y si fue tradicional, ¿cuáles fueron sus efectos? También de las concepciones de los estudiantes, o sea, ahí se habla de las dificultades y obstáculos que determinan su evaluación, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, el campo de restricciones. Allí habla de dónde se va a situar la realización de la didáctica, ¿verdad? Por ejemplo, si es en el aula, ¿verdad? ¿Cómo? Si es en grupo, o sea, qué materiales van a utilizar, o sea, qué instrumentos. No sé si alguien quiere agregar acerca de esto, del análisis preliminar. ¿Algún comentario? Jacinto, buenas noches. No sé si quiere agregar algo. No. Entonces pasemos a otro. Veamos las otras fases, en la fase 2. En la fase 2 habla del análisis a priori y diseño de la situación didáctica. Vamos a ampliar acá, ¿verdad? Entonces, este análisis a priori y diseño de situación didáctica, más que todo, actúa, ¿verdad?, sobre un determinado número de variables, ¿verdad? Entonces, estas variables pueden ser generales o dependientes, ¿verdad?, del contenido de la didáctica en el que está enfocado. Entonces, acá, ¿verdad?, en el análisis a priori puede tener dos aspectos, uno descriptivo y el otro predictivo, ¿verdad?
Entonces, cuando habla de un análisis descriptivo, ¿verdad? Es hacer, acuérdese de que como se está estudiando, ¿verdad? Se está investigando esas metodologías, ¿verdad? Entonces, todo el investigador, ¿verdad? O el que está haciendo, o el experto que está haciendo estos análisis tiene que tomar nota del comportamiento, ¿verdad? Del comportamiento del estudiantil, ¿verdad? Y predictivo, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar acerca del predictivo? Uh-huh. Entonces, los aspectos, ¿verdad? Predictivo, ¿verdad? Tiene que basarse, ¿verdad? En una predisposición en cómo el alumno actúa acerca de la investigación o del comportamiento o cómo él investiga o resuelve el problema en el caso. O sea, si es de situaciones de caso, ¿verdad? Si es el de situaciones didácticas, entonces allí el investigador tiene que tomar nota, ¿verdad? Del comportamiento que hace el alumno, si investiga, si se comunica con los demás, cómo resuelve el problema, o sea, qué preguntas hace o hasta dónde llega, ¿verdad? Toda esa situación. Luego tenemos la fase 3, que sería experimentación. En la experimentación se pone en práctica la ingeniería como una población de estudiantes, ¿verdad? Entonces, allí se inicia en el momento en que se da el contacto del investigador. Entonces, allí empieza, en ese caso, el observador sería el profesor, ¿verdad? O los que están haciendo el estudio. En la experimentación también hay 4 aspectos, ¿verdad? Estos aspectos sería uno, la explicitación de los objetos y condiciones de realización de la investigación de los estudiantes. Entonces, acá, ¿verdad? Sería los estudiantes que participan, ¿verdad? Obviamente. El establecimiento del contrato didáctico, ¿verdad? La aplicación de instrumentos de investigación y el registro de observación, ¿verdad? Entonces, en el establecimiento del contrato didáctico, usted la aplicación de los instrumentos de investigación se refiere a qué tipo de herramienta, ¿verdad? ¿Qué instrumento se utiliza para realizar, para obtener los datos, ¿verdad? Del investigador o del observador. Y el registro de observación que se realiza durante la experimentación, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? La verdad, la ingeniería didáctica, ¿verdad? No nos vamos a meter mucho al tema, ¿verdad? Porque la verdad, es un tema muy, muy profundo y muy complejo, ¿verdad? Entonces se necesita mucha especialidad para hacerlo,
para poderlo practicar, ¿verdad? Allí, esta ingeniería didáctica, más que todo, lo aplican los expertos, ¿verdad? Los verdaderamente expertos en didáctica, los que saben acerca de esto, ¿verdad? Entonces uno realmente solo lo dice, ¿verdad? Le dice los pasos o cómo está conformado esta ingeniería. Pero no, o sea, personalmente yo no la podría aplicar, ¿verdad? Y se necesita mucho estudio para hacerlo, mucha experiencia y mucha práctica. Vaya, entonces la cuarta fase, ¿verdad? Era el análisis a posteriori y diseño de la situación didáctica. Entonces, esta se basa en el conjunto de datos recolectados a lo largo de la experimentación, ¿verdad? Entonces, una vez terminado el estudio, ¿verdad? Se agarra todo lo que se ha recolectado de la experimentación, ¿verdad? Entonces, este conjunto de datos recolectados, ¿verdad? Es lo que se ha observado en las secuencias de la enseñanza, ¿verdad? Como les había mencionado antes, ¿verdad? Allí el observador se ve el comportamiento del alumno, o sea, si tiene una capacidad de análisis, si puede, si tiene capacidad de resolver problemas o cuáles son los problemas que presenta el alumno, del por qué no puede hallar la solución del problema, ¿verdad? Etcétera. Ya van a ver los casos, diferentes casos. Entonces, la validación, ¿verdad? O refutación de la hipótesis, ¿verdad? Se basa en la obtención de los datos que se obtienen. Se formula una hipótesis, ¿verdad? Me imagino yo, entonces se formula una hipótesis en el cual es la que se utiliza para este tipo de ingeniería, o sea, en los trabajos de investigación de ingeniería, siempre se basa en una hipótesis, ¿verdad? La hipótesis nula y la hipótesis verdadera, ¿verdad? Que es lo que le llaman. Entonces, según los datos obtenidos, se va a validar o no la hipótesis que el investigador propuso, ¿verdad? Bueno, entonces no vamos a entrar mucho de lleno a esta ingeniería didáctica porque no nos corresponde hacerlo, ¿verdad? No tenemos mucho experiencia, ¿verdad? Y conocimiento acerca del tema, ¿verdad? Entonces, como repito, ¿verdad? Para aplicar la ingeniería didáctica se necesita mucha práctica, mucho conocimiento con respecto a esas áreas, ¿verdad? Y finalmente, la transposición matemática. No sé si alguien me puede comentar acerca de la transposición matemática. Yo creo que muchos, creo que es un tema que muchos comprenden mejor. Entonces quisiera que alguien participara, ¿verdad? Que me dijera acerca de la transposición didáctica. Allí tienen el concepto, ¿verdad? Se define como el trabajo que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, pero hay quienes que lo han expresado de una forma muy bien explicada. No sé si alguien quiere comentar acerca de la transposición didáctica. ¿Alguno de ustedes qué entiende por transposición didáctica? No les pregunté mucho de ingeniería didáctica porque la verdad sí es un tema muy complejo, pero con la transposición didáctica yo creo que no habría ningún problema, ¿verdad? Muchos entienden el concepto. No sé si alguien quiere opinar acerca del tema. ¿Qué piensan ustedes de la transposición didáctica? ¿Cómo se debe de llevar a cabo? Acuérdense que la transposición didáctica se refiere cuando los expertos en didáctica, ¿verdad? Toman todo el conocimiento científico y lo transforman en curricular, ¿verdad? Entonces ahí va una transposición. Luego del curricular, ¿verdad? El docente tiene que transformarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, ¿verdad? Entonces,
¿cómo sería la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo utilizaría la transposición didáctica? O la mejor forma de hacerlo, de pasar ese conocimiento curricular, porque ya el científico curricular lo hacen los expertos, ¿verdad? Los que saben de la materia. No le había visto esto, Wilber, los ejemplos de experimentación. Fíjense que de ejemplos de experimentación, allí va a depender del tema que se va a estudiar. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Si en el caso de, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes quieren enseñar a sus alumnos las conversiones, ¿verdad? Y ustedes van a utilizar una situación didáctica, ¿verdad? Van a hacer la teoría de situaciones, van a aplicar la teoría de situaciones ahí. Entonces, si ustedes aplican la teoría de situaciones, ¿cómo lo aplicarían? ¿Cuál sería la mejor forma de aplicar la teoría de situaciones en el caso de enseñarles a sus alumnos las conversiones de las unidades? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque yo les digo, porque yo me he fijado, ¿verdad?, de que muchos alumnos tienen dificultades para hacer las conversaciones. Son pocos los que entienden, que comprenden perfectamente la conversión de unidades de metros a kilómetros o litros a galones, etcétera, ¿verdad? Supongamos que vamos a explicar a los alumnos las conversiones, por decirlo así, de longitudes, ¿verdad? Vamos a comenzar con las longitudes. ¿Cómo explicarían? Quizás no explicarles, ¿verdad? Pero ¿cómo utilizarían la teoría de situaciones ahí? ¿Alguna idea de la teoría de situaciones? Buenas noches, Hola, licenciada. sí. Buenas noches. Dígame, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía, ajá. Dígame, Sofía. Considero que en ese caso, para ayudar a los alumnos a comprender ese tema de las conversiones, yo pediría llevar algún objeto, por ejemplo, si estamos hablando de longitudes, alguna cinta métrica, algún metro, ¿qué otro? Algún objeto que ellos puedan tocar y explicar por medio de objetos. De hecho, en el caso de nosotros tuvimos una materia de que nos llevaron a un laboratorio y nos enseñaron las diferentes medidas. Entonces, como que uno aprende mejor cuando lo hace por uno mismo y tiene los objetos para medir. Entonces, para enseñar creo que sería mejor con objetos de mediciones. Exacto, muy bien. Entonces allí lo que está aplicando allí es la experimentación. Está experimentando. Muy bien, gracias, Sofía. Entonces ese sería un buen ejemplo, mire, Ulber, de experimentación, que venga el alumno, agarre una cinta métrica, como menciona Sofía, ¿verdad? Si usted puede poner, vaya, tenemos una mesa, ¿verdad? Entonces le puede poner, siempre puede establecer en grupo, ¿verdad? Porque la teoría de situaciones dice que hay que hacerlos en grupo. Entonces puede establecer varios instrumentos de medición, puede utilizar regla, puede utilizar cinta métrica, ¿verdad? O sea, lo que les sirve para medir. Y para cada grupo le puede decir, entonces cada quien va a medir esta mesa, por decirlo así, ¿verdad? El perímetro de esta mesa, y lo van a medir tanto en metros, tanto en centímetros, en pie como en pulgadas, ¿verdad? Entonces ahí lo que están haciendo ellos es experimentando, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de experimentación. Y como menciona Sofía, ¿verdad? Perdón, y como menciona Sofía, realmente se aprende mejor experimentando, ¿verdad? Ya cuando un alumno empieza a experimentar haciendo ese tipo de mediciones,
como que comprende más o tiene o está más consciente acerca del tema, ¿verdad? Entonces, y por eso que les mencionaba de los libros del Tazumal, voy a regresar a los libros del Tazumal. En los libros del Tazumal, cuando yo estaba pequeña, yo los leía, y más que todo el de ciencia. Y fíjense de que ese libro hablaba de la teoría, por ejemplo, los pulmones, ¿verdad? Hablaba de los pulmones y mencionaba, ¿verdad?, los conceptos y todo eso. Y después se iba a la experimentación y decía, ¿verdad?, experimenta con esto, dice, y decía instrumentos, toma 2 vejigas, toma una pajilla, y allí mencionaba todo lo que uno tenía que hacer. Entonces ejemplificaba, ¿verdad?, como experimentación, cómo funcionaban los pulmones, ¿verdad? Entonces, y así era, ese libro así se basaba en experimentación, explicaba la teoría, estaba la actividad de experimentación y estaban las preguntas, y decía cosas que pensar, ¿verdad? Las preguntas, ¿verdad? Muy, muy profundas las preguntas, ¿verdad? Entonces, este sería un ejemplo de experimentación, en este caso, ¿verdad?, aplicado a la teoría de situaciones. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Fíjense de que con respecto a las conversiones, lo más recomendable sí aplicar esa, ajá. Fíjense de que sí, yo digo que sí. La verdad es de estar allí, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Y ver si se puede utilizar. Yo pienso que sí. Y fíjense que les voy a contar, yo tengo una prima que ella da clases de bachillerato. Y entonces ella lo que hace con sus alumnos, ella no da matemática, ¿verdad? Ella da sociales, pero ella lo que hace es para que sus alumnos comprendan o se acuerden de todo, los lleva a los sitios, ¿verdad? Los lleva a los sitios arqueológicos o los lleva a pasear, ¿verdad? A sitios históricos, y les hace preguntas acerca de lo que vieron y todo eso, ¿verdad? Entonces esa es una forma de enseñar. En el caso de, ella da sociales, ¿verdad? No da matemáticas, como repito, pero esa es una forma de enseñar, y es lo que se utiliza en este sistema, ¿verdad? Este sistema de educación. En el ámbito digital, dice usted, podría... ¿Cómo? No le entiendo. Cuando dice que... dice esta teoría en la que... para usted se refiere, ¿cómo se aplicaría en el ámbito digital? ¿A eso se refiere, Wilber? No sé si a eso se refiere. Bueno, la cosa de que ya regresando, ¿verdad? La transposición didáctica, ¿verdad? Entonces esa es una forma de pasar el conocimiento curricular en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos, ¿verdad? Entonces irse a la experimentación, como usted menciona. Ya en la forma, en el ámbito digital, ya es, o sea, por ejemplo, así como ustedes, ya es bien difícil, la verdad, ¿verdad? Aunque acá solo que se dejaría a los alumnos, pues si es en el ámbito digital, se dejaría a los alumnos ciertas actividades, que ellas las realicen, que ellos propios mismos lo realicen, ¿verdad? Es de dejarles ciertas actividades y decirles, vaya, ustedes, vaya, hagan con sus propias herramientas, ¿verdad? Consíganse una cinta media. En el caso de conversaciones, si en forma digital, les podría decir, ¿verdad? Les podría dejar como tarea que se consigan una cinta métrica y que hagan ciertas mediciones. La verdad es bien difícil. No es lo mismo presencial, ¿verdad? Sino que se complica un poquito más, pero se podría dejar como tarea.
¿verdad? Entonces, se tendría que buscar algo estándar como medición, ¿verdad? Para que los alumnos puedan medirlo, ¿verdad? Y hacer las comparaciones. Ya si pasamos, esa es una forma de estar consciente con respecto a la conversación, ¿verdad? Ya si lo pasamos matemáticamente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es de ver ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que han aprendido anteriormente? ¿Verdad? O sea, antes de llegar a ustedes, ¿qué es lo que se ha aprendido anteriormente? De preguntarse si ellos aprendieron la regla de 3, porque hay quienes que explican las conversaciones y dicen, vaya, entonces aquí vamos a hacer una tabla, hacen una forma de tabla, y dicen arriba van a ver las unidades de metros, ¿verdad? Va a ser 1 metro, dice, y abajo van a ser los centímetros, y no lo explican bien, entonces eso causa confusión. Entonces, primero, una de las formas, según mi experiencia, ¿verdad? Una de las formas que ellos comprenden mejor las conversiones es que se les enseñe la regla de 3, o por lo menos es tener la seguridad de que ellos sepan esa regla de 3, que ellos sepan sumar, que ellos sepan restar y que ellos sepan multiplicar, porque hay veces, o sea, llegan niños, estudiantes de 4º, 5º, 6º grado, incluso 7º, y no se saben las tablas de multiplicar, tienen deficiencia de eso, y ese también es una forma de ver, ¿verdad? Cuando ustedes hacen ese tipo de situaciones, de teoría de situaciones, allí empiezan a ver cuáles son las limitantes de ellos, ¿verdad? Entonces usted observa, entonces él no puede multiplicar, no puede sumar, ¿verdad? Entonces cuando es así, lo más recomendable es que usted se fije, ¿verdad? Cuáles alumnos son los más destacados, ¿verdad? A veces uno se puede ayudar con eso, cuáles son los alumnos más destacados que comprenden mejor la materia y los puede distribuir en grupos. Entonces a los mejores alumnos los puede distribuir por cada grupo, a los que les cuesta más, ¿verdad? Entonces, allí hasta el mismo alumno que tiene ese conocimiento puede explicarle, ¿verdad? Cómo se hace el ejercicio, la conversión, ¿verdad? Entonces, una vez, por ejemplo, en el caso de medir la mesa, ¿verdad? Como es estándar la mesa, todos van a tener las mismas medidas y van a ver cuánto mide la mesa en pulgadas, en centímetros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya hacer la conversión matemática, tiene que asegurarse de que ellos sepan la regla de 3, que sepan multiplicar, sumar y restar. Si no saben la regla de 3, entonces ahí tienen la limitante, ¿verdad? Esa es la limitante que ellos tendrían para hacer la conversión. Tendría que explicárselos usted, ¿verdad? En el caso. Ahora, en la forma digital es similar, ¿verdad? Como le mencioné, ¿verdad? Tendría que ponerle un ejercicio de una medición de algo estándar que ellos puedan medir y que sea igual para todos, ¿verdad? No sé, podría ser alguna iglesia, por decirlo así, ¿verdad? El frente de una iglesia o de una alcaldía o algo, no sé, puede utilizar algo que tenga una medición común o igual para todos, ¿verdad? Entonces no sé si más o menos respondí su pregunta, pero sí se haría de forma similar, solo de que en el caso digital, ¿verdad? O sea, en línea, ellos tendrían que hacerlo en su propia cuenta como tarea, más que todo. Bueno, entonces, no sé si hay más preguntas acerca de esto. Ya hacer un ejemplo de ingeniería didáctica ya no me correspondería. No, la teoría de situaciones, pero sí lleva ciertos requisitos, ¿verdad? Incluso en un video que está en la plataforma, hay la que explica la ingeniería didáctica, al final dice que hay como que hay no sé si hay una tesis acerca de eso. Entonces no es tan sencillo hacerlo.
Pero si aplicamos ya conceptos como la teoría de situaciones y explicando la transposición de matemática, en este caso, sí se podría explicar acerca de a través de estos ejemplos, ¿verdad? No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas o dudas. Bueno, Wilber, ya sabe, algún comentario o alguien que quiera sugerir algún método que utilizó en su experiencia. ¿Alguien que quiera agregar algo? Bueno, entonces, según el concepto de la transposición matemática, como lo ven allí, ¿verdad? Entonces, ahí menciona, ¿verdad?, que en el proceso de transposición didáctica puede distinguirse por lo menos dos niveles de medición entre el conocimiento científico, ¿verdad?, que es el conocimiento erudito, y el conocimiento a enseñar, ¿verdad? Y entre el conocimiento a enseñar y el efectivamente enseñado. Ahí se refiere al conocimiento científico y el conocimiento de enseñar. Ahí habla de lo que les mencioné, ¿verdad? El traspaso, cuando los expertos en didáctica toman todo el conocimiento científico y lo transforman en curricular. ¿Verdad? Ellos tienen experiencia, tienen métodos, tienen técnicas para realizar eso, ¿verdad? Ellos son los expertos. Y el curricular es lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Tratar de llevar esos conocimientos a los alumnos, ¿verdad? Entonces, esa sería la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Llevar todos esos conocimientos y de la forma de que se entiendan, ¿verdad? Que se comprendan. Quizás algunas cosas no se van a entender y otras cosas sí, ¿verdad? Ahí va a depender también de cada alumno. Yo siempre les digo, ¿verdad? Y se los aconsejo no solo a ustedes, sino que siempre les he dicho a todos los alumnos que he tenido, de que si usted tiene dudas, siempre pregunte, no se quede con la duda, ¿verdad? Entonces no se quede con la duda, siempre pregunte, porque así preguntando es que se aprende. Porque si tiene pena nunca va a aprender, ¿verdad? Entonces ese es un error de uno cuando es alumno, ese es un error típico de uno, ¿verdad? Que se queda callado y después le dice a un compañero, ¿verdad? Se acerca a un compañero y le dice, mira, ¿entendiste? No, le dice, yo no entendí nada, ¿verdad? Entonces, esos son errores como alumno que uno comete, ¿verdad? De no preguntar, de quedarse callada. Entonces yo a ustedes, ¿verdad? Les invito que si tienen dudas, ¿verdad? Yo, la verdad, les podría contestar o explicar lo que yo sé, ¿verdad? También le pueden preguntar al coordinador con respecto a este contenido fácilmente. Si ustedes no comprenden, si yo se le he explicado algo y no comprende, usted puede preguntarle al coordinador también, le puede decir, mire, fíjese de que no me quedó claro esto y usted me puede explicar, porque siempre hay que incentivarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, ustedes como docentes tienen que tratar, ¿verdad?, de decirle a los alumnos que siempre tienen tener ese hábito de preguntar, de no quedarse con la duda, no tener miedo, no tengan miedo ustedes, no tener miedo, no tener pena y no sentirse de que es que si pregunto, eso significa que me van a decir que soy ignorante, porque a veces ese es otro problema. Y ese es un error que cometen los docentes, de que cuando se tienen sus alumnos, ¿verdad? Y alguien empieza a preguntar, se ríen de él por las preguntas que hace, ¿verdad? Y a veces mismo el mismo profesor comete ese error de hacer que ellos se humillan más, ¿verdad? Entonces ese es un error, ese es algo que no se debe hacer, de humillar
a los alumnos, ¿verdad? Por las preguntas que hace, porque hay veces que hacen ciertos comentarios, ve lo que pregunta, dice, y todos se ríen. Entonces allí el alumno es a cohibirse, ¿verdad? De que ya no quiere preguntar, a tener miedo, no, se van a burlar de mí si pregunto, ¿verdad? No, es que me va a achicar el profesor por las preguntas que hago, ¿verdad? Entonces, allí, ¿verdad? Tomen ustedes el consejo, ¿verdad? Traten de no, de siempre decirle a sus alumnos que es bueno preguntar, ¿verdad? Aunque se oiga feo, pero yo siempre les he dicho, o sea, yo tengo este dicho, ¿verdad? Que quizás alguien lo puede malinterpretar, pero yo siempre les he dicho a mis alumnos, el más vale ser tonto por un día que tonto para toda la vida, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de animarlos y hacerlos reír un poco. No sé si tienen preguntas. No sé si tienen preguntas. Quiero ver qué les iba a decir, ¿no? No sé si hay preguntas. Estén pendientes del ensayo. No sé si ya bajaron la nueva programación. Ya bajaron la nueva programación. En las indicaciones del ensayo hay un, ¿cómo se llama? Un PDF. Quiero ver si lo tengo acá, permítanme. Con respecto al ensayo, hay un PDF acerca de las recomendaciones de cómo hacer el ensayo, ¿verdad? Veamos si se lo podemos ver ahorita. No sé si ya vieron la fecha. ¿Alguien vio la fecha cuando van a entregar el ensayo? ¿Y no ha visto, Wilber, qué fecha tiene para entregar el ensayo? Yo también bajé la programación, ¿verdad? Pero no he tenido tiempo de revisarlo a detalle. Se supone que para el 29. Para el 20, para el 29. Uh-huh. Vaya, entonces quiero ver. Tienen 9 días entonces. Vaya, entonces, para el ensayo hay un PDF, allí lo pueden hallar en ¿cómo se llama? En la plataforma. Hay uno que dice 5 pasos para elaborar un ensayo y hay unas instrucciones del ensayo académico, ¿verdad? Todavía tienen 9 días para realizarlo. Si usted no lo ha hecho, vaya haciéndolo y esté pendiente de la plataforma porque a veces hay actividades que tienen que hacer, preguntas que tienen que entregar a ciertas fechas y hay quienes que hasta después de haber pasado la actividad se dan cuenta, ¿verdad? Entonces tiene que estar entrando seguido a la plataforma. Vaya, veamos si puedo abrir los 5 pasos. Bueno, entonces, esto sería todo con respecto a la presentación, ¿verdad? Lo voy a cerrar para compartirles los 5 pasos del ensayo para que ustedes comiencen
a realizarlo. El 31 de, no sé si han visto, el 31 de octubre es la tutoría 3 y la fecha del examen creo que se pasó al 8 de noviembre, parece, si no me equivoco. No sé si alguien ya vio el examen. Y el examen, creo que el examen, fíjense que era para el 25 de octubre, pero creo que se pasó al, no me acuerdo si al 8 o 9 de noviembre. Y creo que entraría la unidad 1 y 2, la 3 no sé. ¿Alguien comenzó a hacer el ensayo o todavía no? Creo que, no sé si alguien ya lo entregó, parece, ¿va? Vi que alguien lo había subido, no sé si es del grupo de ustedes que lo subieron, pero vi que alguien ya lo había subido. Alguien entregó ya el ensayo. ¿Quiénes de los que están aquí entregó el ensayo? Bueno, entonces dice pasos para elaborar un ensayo. Aquí menciona, ¿verdad?, que es un ensayo. O sea, cómo lo tiene que, acá menciona, ¿verdad? El ensayo es una exposición de un punto de personal y subjetivo acerca de un tema específico, ¿verdad? Entonces puede ser humanístico, filosófico, político, etcétera. Y aquí menciona los tipos. Vaya, pero no se vayan a dormir con respecto a hacer el ensayo. Hay varios tipos de ensayo, dice que se clasifican en literario y científico. Y aquí mencionan qué consiste el ensayo literario y qué consiste el científico, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un ensayo? Aquí menciona estructura libre, forma sintética, extensión relativamente breve, variedad temática, estilo cuidadoso y elegante, tono variado, que corresponde a la manera de particular con que el autor ve e interpreta el mundo, menciona. ¿Cuáles son los pasos para escribir un ensayo? ¿Cómo debe ser la estructura del ensayo? Aquí menciona, ¿verdad? Si ustedes hacen el ensayo, la estructura tiene que haber introducción, un desarrollo del tema, la exposición y el análisis del mismo, o sea, del tema que ustedes están hablando. Y pueden sustentarlo, ¿verdad?, con libros, revistas, internet, etcétera. Que constituye el 80% del ensayo, abarca de más o menos de 4 a 5 páginas, ¿verdad? Entonces, son el número de páginas más o menos, ¿verdad?, que puede conformar el desarrollo del tema. Y dice acá, ¿verdad?, cada párrafo se compone de una idea principal y varias secundarias. En él ve todo el tema desarrollado utilizando la estructura interna, 60% de sintaxis, 20 del resumen y 20 de comentario, ¿verdad? Entonces, esto es de su propio análisis, ¿verdad?
algún resumen y comentarios. Tiene que llevar conclusiones y su respectiva bibliografía. La presentación escrita del ensayo, el título, autor, parte de la introducción, ¿verdad? Desarrollo, conclusiones, cierre, bibliografía. Entonces el ensayo tiene que estar estructurado de estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es el objetivo general? ¿Cómo? ¿El método? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿En qué lugar? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿El tiempo? ¿Y por qué? O sea, hay que hacer la justificación, ¿verdad? ¿Por qué debemos de hacer esto? El esqueleto, ¿verdad? Búsqueda de información, ¿qué es? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde busco? ¿Cómo busco? Ahí hay que evaluar la fuente. ¿Qué es? Aquí explica, ¿verdad? ¿Dónde busco? ¿Cuándo se inicia la redacción? Cuando dice qué es, ¿cómo se inicia la redacción del ensayo? ¿Cómo empiezo? Buscando información, documentarse, dice investigar, en una tarea previa, etc. ¿Dónde busco? En internet, ¿verdad? En bibliotecas, etc. ¿Cómo busco? ¿Verdad? Toma una hoja, escribe el tema general del centro, sus oradores, las cuestiones, ideas relacionadas, dibuja líneas entre ellas relacionadas que se consideran similares. Una vez combinadas y presenta las ideas, interesa esto ayuda a la organización, la estructura de tu escrito. Dice, ¿para qué sirve? ¿Qué aspectos voy a considerar? ¿Verdad? Acá, ¿verdad? Utiliza las siguientes sugerencias para ampliar o restringir la búsqueda de obtención de información que necesitas, para restringir la búsqueda, para ampliar los resultados de la búsqueda. Evalúa tus fuentes, dice acá, ¿verdad? O sea, ¿dónde voy a encontrar la información? Bueno, entonces esta sería una forma que les va a brindar para realizar el ensayo, ¿verdad? Vale, entonces acá pueden bajar este PDF, no sé si alguien ya lo bajó. Pueden bajar el PDF de los pasos y también está el otro. El otro habla de las instrucciones del ensayo académico. Veámoslo rápidamente ya para terminar. Bueno, no sé si ya bajaron esta información. Acá lo voy a compartir. Bueno, entonces acá menciona, ¿verdad? No sé si ya pueden ver el... Este sería las instrucciones, ¿verdad? Para el ensayo académico. ¿Qué es un ensayo académico? ¿Cuáles son sus características, verdad? ¿Qué es lo que tiene que llevar? El número de páginas, la estructura del ensayo, título, conceptos básicos, casi similar a lo anterior. Conclusiones, descripción, ¿verdad? Aquí se pueden guiar para hacerlo. Fecha de entrega, dice. Supuestamente era el 15 de octubre, pero ya sabemos que lo pasaron el 29, ¿va? Entonces acá tengan cuidado de esto. Las instrucciones, la lectura del material de la unidad habilitado en la plataforma, ¿verdad? Pueden bajar todo esto.
Lectura sobre en qué consisten las características y partes que contiene un ensayo académico. El documento que debe entregar debe contener los siguientes aspectos, ¿verdad? Dice acá, miren, el formato tiene que ser de Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.15 y lo tienen que entregar en formato PDF. Tiene que llevar su portada, el ensayo, ¿verdad? Que tiene el título, conceptos básicos, introducción, cuerpo del tema, conclusiones. Las referencias, ¿verdad? O la bibliografía, revisar la redacción y ortografía, convertir al formato PDF, entregar la actividad antes de la fecha límite 15 de octubre del 2020. Además, la actividad debe ser entregada exclusivamente a través de la plataforma, ¿verdad? Así que aquí ya advierte, ¿verdad? Que por correo electrónico no, ¿verdad? Al menos de que de verdad tengan un problema, que el técnico, si tienen un problema técnico que no lo pueden entregar en la plataforma, entonces tiene que avisarme en ese lapso de tiempo. No me lo vayan a hacerlo después, tienen que avisar en ese lapso de tiempo y escribirme urgentemente, ¿verdad? Que no pueden mandarlo porque tienen problemas técnicos. Entonces pueden mandármelo como respaldo y siempre seguir intentando subirlo, ¿verdad? Entonces siempre me tiene que, si tiene problema para subirlo, tiene que mandármelo en ese lapso como respaldo, ¿verdad? Para uno ver que realmente sí lo hicieron en el periodo establecido. Esta es la rúbrica de calificación, ¿verdad? ¿Cómo se va a calificar? La estructura conceptual, ¿verdad? Acá se va a calificar según la presentación, conceptos, discusión, desarrollo, ¿verdad? Va a ser excelente si se plantea una estructura conceptual completa, ¿verdad? Muy bueno si lleva todo esto. Bueno, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo ustedes lo van a realizar. La introducción, ¿verdad? La introducción generalizada, tiene que ser generalizada el tema central, hacer explícito el objetivo, ¿verdad? O sea, que el objetivo se cumpla con respecto a lo que se va a generalizar, ¿verdad? Estos son los aspectos que se van a utilizar con respecto a la calificación. Argumento, conclusión, propuesta y fundamentación, cuidado de la presentación, ¿verdad? Originalidad, creatividad para elaborar el tema. Entonces, con estos dos guías, ¿verdad? Pueden empezar a realizar el ensayo. No sé si hay alguna pregunta. Verifiquen la fecha. Ya dijeron que el 29, ¿verdad? Y estén pendientes del examen. El examen creo que, bueno, de seguro va a ser la unidad 1 y unidad 2. La unidad 3 tendría que verificar si entraría la unidad 3, ¿verdad? Las conclusiones y propuestas, no podría, o sea, generalmente las conclusiones y propuestas van aparte, o sea, en una página las conclusiones y en otra las propuestas, no necesariamente tiene que ser en el mismo, ¿verdad? Sino que para ser más ordenado, tendría que ir aparte. Otra pregunta. Bueno, entonces esto sería todo. Las disculpas del caso, ¿verdad? Lamentablemente no sé, es bien difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Bien difícil, no sé cuál es el problema que hay para entrar a la hora, incluso entro media hora antes y no logro entrar aquí a este videoconferencia. No sé por qué, cuál es el problema, no sé si es la saturación, no sé.
Bueno, entonces eso sería todo. Tengan feliz noche y gracias por asistir a esta tutoría de repaso. Las disculpas del caso, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Yo trataré la manera de contestarla. Bueno, feliz noche a todos. Que descansen, ¿verdad? Estén pendientes de sus notas y de todas las actividades. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.